bendiga rica y abundantemente, hermanos, a los de Facebook, y ahora tenemos que decir también a los de YouTube. Amén. Porque la anuncio es que ya todas las prédicas van a estar por YouTube. Así que usted riegue la voz. Hermanos, estamos en unos tiempos muy interesantes. Tanto para el mundo como para la iglesia. Por tanto, en esos tiempos, en este tiempo es bien importante que nosotros estemos mirando desde una perspectiva de arriba todos los sucesos para que nosotros podamos estar remando completamente de acuerdo a su voluntad y sobre todo una fuerza intercesora orando de acuerdo a la perspectiva de arriba. Así que yo vengo haciendo oración, Señor, y yo te pido que en esta mañana, aquí todos los que están oyendo y todos los que van a oír hasta donde se extienda esta palabra, escuchen no desde una perspectiva de abajo de hombre, sino que nosotros escuchemos desde la perspectiva de arriba, de tal manera que podamos elevar lo que tú nos estás hablando a unos niveles espirituales, porque tú estás diciendo que en este último tiempo la manifestación más gloriosa tuya va a ser que tú vas a elevar unos niveles de revelación a la iglesia para andar contigo y manifestarte a ti como nunca antes lo habíamos visto. Por tanto, es necesario que nuestro espíritu oiga y escuche de acuerdo a tu revelación y de acuerdo a la perspectiva de arriba. Entonces, de eso que vamos a hablar hoy, hermanos. Se llama tiempo de perspectiva para ver y remar con él. Pero es una parte 2 de lo que nosotros hablamos el domingo trazado. Así que usted no deje de escuchar la primera parte. Yo solo voy a dar un pequeño resumen, porque la pasada vez nosotros estuvimos viendo el trazo del encuentro entre Zaqueo y Jesús, porque ese trazo nos arrojaba una proyección profética espiritual para nosotros hoy en día, ante un anuncio de una gran visitación que viene sobre la iglesia, de la manifestación de Cristo en nosotros, para nosotros manifestarlo como nunca antes. Zaqueo se encontraba en el anuncio de que Jesús, en la manifestación del reino, de portentos, milagros y enseñanza, iba a pasar por allí. Por tanto, él que no tenía una condición adecuada, hermanos, porque ustedes saben que era publicano, detestado por todo, corrupto, estaba en una posición de desventaja, pequeño de estatura, y nosotros lo proyectamos a pequeño de estatura espiritual, pero asumió la actitud correcta de colocarse en una posición adecuada de elevación, de tal manera que por él mismo, sin intermediario, él pudiera conocerle. Y esa resolución a Jesús le agradó de tal manera que en medio de una multitud, él vio al que le buscó personalmente, aunque no tuviera la condición y posición, y entre esa multitud Jesús le dio su mirada. ¿Se acuerdan? Lo vio, lo llamó, lo escogió para ser parte de una visitación. Entonces, la mirada del buscador, habíamos dicho, se encontró entonces con la mirada del que busca, y Jesús le dio su rostro. Y ante el anuncio que Jesús le dio, estoy resumiendo lo anterior, rapidito, ante el anuncio que Jesús le dio, hoy es el día de tu visitación, Zaqueo avanzó, corrió y quiso limpiar su casa, poner en orden, porque una gran visitación viene para mí anunciada, y esa visitación me tiene que lanzar a propósito, pero no me puede enjuiciar o exponer si yo tengo iniquidades no resueltas. ¿Me entendieron? Por eso, cuando llegó esa visita, ¿qué le pasó a los sacerdotes, a Caifás, a los fariseos, etcétera? Que inmediatamente a ellos esa visita lo que hizo fue que los expuso y los enjuició. ¿Y qué era lo que decía el Señor? ¿Qué mal les va a ir, hipócritas?
Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal le vas a ir, hipócritas? Allí ustedes, maestros de la ley. ¿Ven? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a ellos les enjuició. A ellos les puso la visita. Pero en cambio, a los apocados de corazón, que tomaron la resolución de acercarse a él, aunque no tenían la condición y posición como la mujer del flujo abriéndose camino, como los leprosos, como los ciegos, como los paralíticos, como la pecadora, como María Magdalena, como la que derramó el perfume a sus pies, etcétera, etcétera. A esos Jesús le dio su mirada por su actitud, su salvación, su sanación, y fueron exaltados. Así que se nos estuvo modelando dos tipos de actitudes ante una visitación. Una que te eleva y te lanza, y la otra que los enjuicia y expone. Entonces Zaqueo experimentó lo que dice Segunda de Pedro 3:18, que dice: conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Mientras más tú lo conoces, más recibes su generoso amor, y entonces más lo manifestarás, porque a medida que lo conoces vas obteniendo su naturaleza, no solo su naturaleza, su manera de mirar y de ver en generoso amor. Y como la palabra en Segunda de Pedro 21 nos dice que Él padeció por nosotros para dejarnos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Así que nosotros concluimos esa pasada prédica de que estamos en el tiempo de una demanda de avance espiritual, con el que debemos de estar colocados en una actitud de espera anticipada. ¿Cómo usted se encuentra, hermano? Cuando Lisa decía que ella iba caminando, decía: ¿qué yo te puedo dar? Es que ella sabe, ella está en una actitud de espera anticipada, por tanto, ella se está mirando qué es lo que le falta, qué le puedo dar, qué le puedo de esto, cómo yo puedo hacer que esa visita no me pase por encima. Entonces, estar colocados en esa espera anticipada, donde por resolución yo decido avanzar, subir, para que esa visitación anunciada nos huela y nos encuentre. Bien, hasta ahí lo de la semana pasada. Pero entonces hoy, el anuncio es lo que dije al principio. Para esta temporada hay un nivel de revelación que experimentará la iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Y cuando yo hablo de nivel de revelación, estamos hablando de ver desde arriba, desde una perspectiva de arriba, en medio de unos tiempos bien turbulentos y unos escenarios bien, como lo estamos mirando, pero que requiere que en esos escenarios nosotros rememos de acuerdo a su perspectiva, no por lo que estoy oyendo ni por lo que estoy escuchando. Entonces hay una gran diferencia entre ver, hablar y accionar. Que accionar aquí yo lo voy a llamar remar con él, desde una perspectiva de arriba celestial o desde una perspectiva terrenal, como lo ven los hombres. Y eso es lo que la pastora ha estado puntualizando en esta casa. Yo me encontré con Mateo 16 y fue con esta palabra más otra que me arrojó a hacer todo este estudio. Porque en Mateo 16 del 21, creo que al 22, no sé, tú me sigues, Chelo. Dice: desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario, le es necesario, me es necesario, es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los publicanos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él lo dijo claro: es necesario
me van a matar, pero voy a resucitar. Entonces Pedro, tomándolo, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, no, ten compasión de ti, en ninguna manera, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de mí, de delante de mí, Satanás. Oigan bien, no se crean que esto fue pasándole la mano. El Señor reaccionó: quítate de mí, delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres de tropiezo. Porque no pones lo que estás viendo, no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y así me eres de tropiezo. Así que, ¿cómo llamó aquí Jesús a Pedro? Satanás. Entonces después me encuentro con Lucas 22:48, donde el Señor le dice a Judas: con un beso me entregas, Judas, al Hijo del Hombre. Amigo, porque en Mateo 26:50, en la traducción, voy rápido, chévere, dice: amigo mío. ¿Cómo le está llamando a Judas? Busca primero 22:48, pero ve mejor a Mateo 26:50. Lucas 28 o 48. 48, 22:48, donde le dice: con un beso tú me entregas al Hijo del Hombre. Pero le continúa en Mateo 26:50, en la Nueva Traducción Viviente, dice: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¿Cómo le llama a Lucas? Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¿Y cómo le llama a Pedro? Satanás, me eres de tropiezo. Pues imagínense, yo tenía que averiguar, porque a uno lo llamaste amigo, porque a otro lo llamaste a Satanás, el otro era discípulo, el otro fue que te entregó. Dios mío, yo necesito entender. Así que vamos a darle a un rewind y vamos, Shelly. Es 48, Shelly. 48, ok. Vamos ahora a un rewind y vamos, wow, no apunté aquí, pero donde mismo estaba es esa confesión, creo que Lucas 22:48, más arriba dice 13, es la confesión de Pedro. Puede ser Marcos 8:27-30 o Lucas 9:18-21. Tú lo vas buscando, pero yo lo voy leyendo acá. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros mis discípulos, quién dicen ustedes que soy yo? Y respondiendo Simón, de momento en un shock, Simón dijo, se le despertó el espíritu y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en la TPT dice: eres favorecido y privilegiado Simeón, hijo de Jonás, porque no lo descubriste por tu propia cuenta, sino que por mi Padre Celestial te lo vino a revelar sobrenaturalmente en este punto donde estás. Entonces, ¿qué significa Simeón? Significa el que escucha. Quiere decir que Pedro escuchó un susurro directamente del Padre en su interior que le dijo: Jesús es el Cristo, es mi Hijo, es el Mesías. Y cuando lo oyó en su espíritu, eso salió por su boca. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Entonces el Señor a él le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra, roca.
Porque el que tú tengas y permanezcas en esa identidad que tú acabas de decir, te convierte en una autoridad de ser como una roca inamovible por esa revelación. Así que, y sobre estas rocas, sobre esto, yo edifico mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Desde entonces, y ahí, ¿ve? Después de esa revelación de la confesión de Pedro, bajo esa revelación directa de arriba, entonces Dios comienza a revelarle a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén, donde allí yo voy a padecer, me van a matar y voy a resucitar. Y vamos a correr esto con detenimiento, porque hay mucho para sacarle. Vamos a fijarnos primeramente dónde ocurrió el escenario donde Pedro tuvo la revelación y la confesión de la identidad de Jesús. Dice que fue en las regiones de Cesarea de Filipo, una población ubicada al norte de Palestina, a unos 35 kilómetros del mar de Galilea, pero lo que más me interesa a mí es que este pueblo tenía una elevación de más de 300 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. O sea, está alto. Es una elevación alta y está cerca de la base, guarden esto, está cerca del monte Hermón. Vamos a entender esto después más adelante. Herodes el Grande había edificado ahí un templo de mármol blanco. ¿Qué pasa? Que el padre de Herodes era un edomita, semítico, era árabe, pero que se había convertido al judaísmo. Y su mamá era árabe, había hecho unas concesiones con Roma para su beneficio, ya que Herodes era árabe, aunque practicaba el judaísmo, pero entonces el territorio había sido tomado como pagano, ¿me entiende? Había una mezcla. Entonces, esto es un territorio que se encontraba elevado, y en un lugar pagano, alto, se dieron las tres aceleraciones más importantes que constituyen el Evangelio. Una, la identidad de Jesús. ¿Quién soy yo? Dos, el establecimiento de su iglesia sobre esa verdad. Tú eres Pedro, piedra significa Eben, y edificar significa Ebené. Tú eres como una roca inamovible por causa de la revelación de Cristo revelado en ti. Cáchelo, hermano. Oigan hoy en manera elevada, mirándolo desde la perspectiva de arriba. Eres inamovible por causa de Cristo revelado en ti en toda la expresión que eres. Y eso es lo que te da a ti autoridad en los cielos y en la tierra para gobernar en un mundo espiritual así como en un mundo natural. Y con la revelación y autoridad, el reino de las tinieblas no va a poder prevalecer contra ti. Porque sobre esta confesión es que esto es el cimiento fundamental, Eben. Para que yo edifique, Ebené, asamblea legislativa, oiga bien, asamblea legislativa o seleccionados. O sea, no es un concepto religioso, es un concepto político gubernamental. ¿Me va entendiendo, hermano? Que han sido convocados y reunidos para gobernar en una ciudad. Sobre esta revelación yo estoy dando las llaves y una autoridad gubernamental en su reino. ¿A quién? A la iglesia. Y no hay poder de las tinieblas que pueda detener el avance de la iglesia que Jesús edifique sobre la revelación de su identidad. Ahora usted está entendiendo por qué en esta última generación Dios está revelando su identidad como nunca. Entonces la tercera aceleración que se dio en ese monte alto fue el camino de la cruz como camino de un triunfo total. Así que estas tres verdades que hacían, golpeaban las fortalezas demoníacas que habían en aquel lugar,
lugar elevado, lugar alto. Mire, Jesús estaba 6 meses de la cruz. Así que él quería enseñarle unas cosas a los discípulos, pero aquí en este punto él se detiene porque era necesario verificar ya en este punto cuál es la revelación que ustedes tienen de mí. O sea, miren, vamos a engancharlo. Zaqueo quería conocerlo y subió, hizo una elevación espiritual a un sicómoro. Y nosotros explicamos lo que significaba sicómoro, que es elevación espiritual, ¿verdad? De 12 metros. Y ahí lo conoció, lo vio. Pero aquí en este punto, el Señor lo lleva a una elevación mayor, 300 metros sobre el mar. Y está llevando a los que ya pasaron por la etapa de Zaqueo. Ya ellos lo conocieron, ya fueron llamados, ya fueron escogidos. Pero aquí ya ustedes llevan un tiempo de comunión conmigo, andando conmigo cara a cara. ¿Van entendiendo? Por tanto, en este punto donde ya ustedes llevan un tiempo cara a cara conmigo, es necesario que yo los lleve a una elevación mayor para verificar que la revelación de quién yo soy en ustedes esté. Porque de ahí es que va a emanar la autoridad y el gobierno sobre la iglesia. Y el reino de las tinieblas no prevalecerá contra eso. Así que puntualmente es lo que Dios está dando hoy, hermanos, para la iglesia del último tiempo. Una comprensión reveladora del Cristo, de Jesús, para emanar en autoridad y poder y manifestación de gloria. Por eso la pastora los viernes está dando el estudio de quién es Jesús, cómo se mueve, cómo se manifestó, y ha estado bien bueno. En él no está en ese estudio, no, se lo reveló el Señor. Así que aquí los discípulos están en una región elevada, alta, para comprender, para tener la seguridad que la revelación de Jesús está en ellos. ¿Por qué? Porque los discípulos, hermanos, eran los compañeros íntimos, a quien Dios le está impartiendo favor, bendición, gracia, para establecerlos entonces como unos emisarios apostólicos del reino. Entonces es necesario que ellos declararan la identidad de Cristo en esta elevación. Quiere decir que este monte era como el monte de la revelación. En una altura yo le conozco, pero en otra elevación, en otro nivel, yo obtengo la revelación. Es diferente, hermano. Lo están callando. Entonces la pregunta que tenía el maestro era: ¿cuál es la opinión? O sea, ¿usted conoce cuál es la opinión que tiene todo el mundo por ahí de mí? Vamos a ponerlo, aterrizarlo nosotros. Tú estás escuchando la opinión de todos los eventos que están pasando por ahí, que lo dice aquí CNN, se ve esto. Eso es lo que se oye. Ahora, en medio de eso, ¿qué revelación tú has captado desde arriba? Exacto. Todo lo que estuvimos cantando. Exacto. Así que se repite el mismo ambiente de lo de Zaqueo. Unos decían tal cosa y tal cosa, pero después de un tiempo de los discípulos andar con él, en plena comunión directa, cara a cara con él, a cara descubierta, escuchando sus enseñanzas sin intermediarios. Ya no eran otros los que le enseñaban, sino sentados como María a los pies de Jesús. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Así que a Pedro no se lo reveló ni carne ni sangre, sino una revelación de arriba. Zaqueo lo vio. Jesús vio a Zaqueo. Y aquí Pedro, desde una posición elevada de comunión directa con él, lo escuchó como un susurro.
dentro de su interior, de arriba. Jesús es mi Hijo, es Cristo el Mesías. Así que aquí Él está elevado a una posición espiritual de revelación. Ahora, lo que le están revelando es el diseño de Dios en la tierra, de un Dios con nosotros. Cristo quiere revelarse a nosotros como nunca antes se había revelado a ninguna generación. Si usted entiende esto, hermano, grabación. ¿Por qué? Porque la iglesia que va a levantar va a ser una iglesia sobrenatural, un pueblo que modele el fruto de poder y autoridad por el conocimiento íntimo de Cristo revelado en él. Y entonces Él nos dio un Emmanuel, y un Emmanuel es un Dios con nosotros. Dios llama, Dios escoge, Dios planifica, entonces Dios envía, entonces yo remo con Él, Dios con nosotros. A mí me toca remar. Él planifica, usted me entendió, Él hace todo, pero una vez yo entiendo, entonces remo con Él, porque remar con Él es obediencia. ¿Ok? Y tú tienes obediencia si miras desde la perspectiva de arriba, si obtienes lo de arriba, porque lo vistes. Quiere decir, hermano, que hubo una temporada donde la manifestación del Espíritu Santo se veía en el temblor, en hablar en lengua, en danzar, ¿se acuerdan? Pero llegó la temporada donde la iglesia ya no se podía quedar en el ruido, sino que venía la manifestación del Espíritu Santo por un nivel de revelación mayor. Y eso lo tienen que entender, porque estamos esperando una llenura del Espíritu Santo. Si te quedas mirando de que te va a hacer, hermanos, te lo puedes perder. ¿Ok? Entonces, ¿por qué yo tengo que mirar a Cristo? ¿Qué tiene Cristo que debo tener yo al yo tener a Cristo dentro de mí? Por revelación. ¿Qué dice la palabra? En Juan 3:34, que Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin límites. ¿Cómo le da el Espíritu? Sin límite. Y en Isaías 11:2-4, que es importante, y sobre Él reposará el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría. ¿Para qué sabiduría? Para conocer el propósito de Dios. Yo conectada con Él tengo la sabiduría de qué es lo que Dios, la voluntad de Dios. Espíritu de inteligencia para discernir. ¿Cómo hacía Jesús? Discernía a los hipócritas, los corazones desde lejos, porque Él podía discernir para hacer un juicio nítido de lo que ve. Espíritu de consejo para saber cómo yo voy a actuar, cuál es la estrategia en medio de esto. ¿Ve? Espíritu de fortaleza y de poder, la cualidad de cómo lo voy a llevar a cabo, que tenga el poder, la capacidad para llevarlo a cabo. Y Jesús tiene tanto el amor como el poder para ayudarnos. Y espíritu de conocimiento, que Jesús no sabe todo, hermano, sabe de lo que va a suceder desde el principio hasta el fin. Y Él sabe la trama y el final de la película. Por tanto, nos puede decir y mandar a hacer cosas que nosotros no entendemos, pero como Él sabe cuál es el final, pues, entonces, y el temor de Jehová, que sería que yo estoy sometido a su voluntad, porque le tengo que dar cuenta en todos mis actos al que está arriba. Y dice en el 3, dice en Isaías 11:3, el 3 dice, y se le deleitará en el temor de Jehová y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos. Esas 7 características Jesús las tenía
dentro de él, porque él se despojó de sí mismo para convertirse en un recipiente perfecto, en un recipiente adecuado, de tal manera que él dependía totalmente del Espíritu. Entonces, como tiene conocimiento del escenario completo y diciendo los corazones, su acción es atinada, en el time correcto y sobre todo llena de justicia. Así que Jesús era la sabiduría personificada, hermano. Entonces, ¿qué dice Proverbio de la sabiduría? Que la sabiduría se encuentra en las puertas. ¿Y quién es la puerta? O sea, Jesús es la puerta. Pero la iglesia, nosotros somos la puerta de esa sabiduría de Cristo. Porque estas 7 características del Espíritu se supone que se manifiesten en nosotros. Y dice la sabiduría personificada, que es Cristo, habla en las puertas de la ciudad. Y en arameo, puerta es la casa de Dios, portal del cielo, y es la eclesía, que somos nosotros. Y en Mateo 5:14 dice que la eclesía es una ciudad que se alza sobre una colina. O sea, estamos en un lugar de posición elevada. Somos puertas eternas. Exacto, manifestando las 7 características del Espíritu. Puestos en vitrina al ojo del mundo entero. Mire, hermano, haga conciencia de esto. Usted se tiene que levantar todas las mañanas diciendo: yo estoy en vitrina al ojo del mundo para manifestar las 7 características del Espíritu en mí. Entonces, ¿por qué es tan importante que esta eclesía, esta asamblea legislativa que somos nosotros de este último tiempo, se levante la manifestación de las 7 características del Espíritu, hermano? Porque es cuando más se necesita. Por ejemplo, alrededor de un trono, alrededor de los gobernantes, de los presidentes, que tienen que tomar decisiones de encrucijadas. ¿Y dónde se encuentra la sabiduría? En las encrucijadas. ¿Y quiénes tienen el consejo? La eclesía, que está conectada en ese lugar de revelación. ¿Y qué nos contó Wanda el miércoles? Que ella tuvo una visión donde Dios le mostraba que iba una comitiva de profetas a la Casa Blanca liderada por Cindy Jacob. Eso quiere decir colocación de gente que tiene los 7 espíritus de sabiduría, consejo, cómo hacer las cosas atinado. Eso tiene que estar alrededor de las decisiones de encrucijadas delante de las personas que dirigen. Imagínense si en este tiempo eso es tan importante. Así que una de las oraciones que yo le tengo siempre al Señor es: Señor, déjame ver, déjame percibir desde tu perspectiva de arriba. Okay. Si Cristo está en ti, entonces esta plenitud del Espíritu se supone que nosotros lo reflejemos. Ahora tenemos que seguir su modelo. Él se despojó de sí mismo para dejar que esta plenitud saliera. ¿Qué nos falta a nosotros? Para que esto se manifieste, despojarnos de nosotros mismos. ¿Por qué tenemos que ver desde la perspectiva de arriba? Porque el trazo marcado cuando se da un anuncio no es como la razón humana espera. O sea, en el caso que estamos viendo de Pedro, a Pedro se le marcó un trazo de cómo iba a pasar antes de que se diera el anuncio de que él va a resucitar. Es que me van a matar y me van a entregar. Pero era el camino necesario. Y aquí la palabra clave es necesario. La crucifixión era necesaria y era ordenada también su resurrección. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Aquel que de momento dijo: tú eres el Cristo.
Cristo, estoy elevado, estoy acá arriba y recibí el shum. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esto es como, yo traje esto. Esto es para medir, esto es un osímetro. Si tú te mantienes en un esfuerzo sostenido, no sé cómo es, te las mantienes arriba. Pero en cuanto tú dejas el esfuerzo, te pasa con la bolita. Baja. Pero lo que Dios quiere es que te mantengas arriba. Y Pedro, en su perspectiva de arriba, de momento la tenía arriba, pero de momento estaba pensando como los hombres. O sea, que subía y bajaba. ¿Y por qué? Porque en ese momento lo que me contestó el Señor fue porque lo vio desde la perspectiva de las emociones y el alma. Porque ¿qué fue lo que quiso hacer Pedro? Pedro lo que quiso fue guardarlo, protegerlo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero la cosa es que yo puedo tener la revelación de lo que viene y perderme en el método. ¿Cómo viene? Porque lo estoy viendo, ¿cómo viene? Lo estoy viendo desde la perspectiva de hombre. ¿Me van entendiendo? ¿Ustedes se acuerdan cuando la iglesia comenzó a experimentar esa fuerza del Espíritu Santo, que comenzó entonces las lenguas y todo eso, que los primeros que lo experimentaron fueron los pentecostales, y entonces las iglesias muy históricas, lo criticaban porque decían al principio que eso era del demonio, ese movimiento. Y ustedes se acuerdan cuando vino Jesús, ¿qué decían los fariseos? Su poder es a través de Beelzebú, lo llamaron demonio. ¿Ven? O sea, ¿por qué? Porque no lo esperaban de esa manera. Esperaban a uno que viniera a pelear políticamente con el sistema romano y lo librara de la opresión. Y entonces, por verlo desde esa perspectiva, sabían el anuncio, viene un Mesías, pero no lo pude ver porque no lo reconocí. Así que alerta, pueblo, no pidas solo ver, pide también cómo viene, que tú puedas ver cómo viene para que tú no aplastes y remes con él. Así que hay que tener una mentalidad apropiada y esto es desde la perspectiva de Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Jesús está caminando sobre las aguas hacia la tormenta, ¿verdad? Vino este momento de la tormenta. Entonces, ¿cómo lo vieron los discípulos? Jesús viene caminando sobre las aguas, los discípulos estamos perdidos, y de momento ven eso. ¿Cómo lo vieron? ¿Nadie se acuerda? Como un fantasma, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ellos lo vieron desde la surrealidad del evento. O sea, físicamente las leyes de la naturaleza me dicen que eso no puede pasar, porque él está rompiendo la gravedad. Ahora, también había unas creencias populares donde la tradición judía hablaba de demonios y espíritus que se manifestaban en el mal. Por tanto, eso influía en la perspectiva de lo que ellos estaban viendo, a cómo verla. Entonces nosotros tenemos que ir viendo qué cosas nos va afectando, que cambia nuestra perspectiva de arriba y la baja a una perspectiva terrenal. Y aquí lo surreal del evento, que rompe la razón humana y las creencias populares alrededor. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que las circunstancias antes de la tormenta, que ellos están en el barco en medio de la tormenta, las circunstancias antes, ¿ustedes saben cuál fue? La multiplicación de los panes y peces. O sea, ellos venían de esta etapa donde él le dice, hay una multitud que le persigue, y él le dice, dale vosotros de comer a toda esta multitud. Y ellos, desde la perspectiva de hombre, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Así que despídelos para que vayan a comprar alimentos a las aldeas más cerca. Y eran como 5,000 hombres. ¿Qué hizo el Señor? Multiplicó los panes, multiplicó los peces, hizo un hecho sobrenatural que los elevaba a una circunstancia donde arriba. O sea, luego van a la circunstancia de la tormenta, y ¿cómo están? Estamos perdidos. O
se bajan a verlo desde la perspectiva del hombre. Entonces, miren Mateo 16, 5. Cuando ellos llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes después de la multiplicación de panes, que fue un escenario que ocurrió 2 veces, no una vez nada más. O sea, Jesús pasó a los discípulos para que ellos vieran el escenario de la multiplicación 2 veces. ¿Para qué? Para dejarlos trepados en una perspectiva desde arriba, en una fe ahí continua arriba. Pero los discípulos están pensando en las cosas terrenales. Ay, se nos olvidó el pan. Ya a mí no me preocuparía, se supone que ya no les preocupe si había pan o no había pan, por lo que habían vivido. Entonces Jesús le lanza ahí una advertencia muy importante: guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Esto era para verlo desde una perspectiva de arriba, para interpretarlo espiritualmente, lo que Jesús le está advirtiendo. Pero entonces ellos razonaban entre sí diciendo: ay, ¿por qué no trajimos pan? Razonando desde abajo, o sea, está en un plano terrenal. ¿Por qué? Porque anteriormente estaban preocupados por cosas terrenales. ¿Están entendiendo? Y como están preocupados por cosas terrenales, al oír la voz de Dios, interpretaron desde un plano de abajo. Entonces Jesús se molesta y le dice: ¿qué están hablando entre vosotros? O faltos de fe, de que no tienen pan. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes tengan esta mentalidad de la preocupación de las cosas de abajo? Tienen que tener la mentalidad apropiada para que cuando escuchen mi voz lo eleven al nivel que Él quiere que le eleven, pero estamos muy entretenidos en las cosas de abajo y no entienden aún, no recuerdan los 5 panes de los 5,000 y cuántos cestos recogiste, ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogiste. Es que no entienden que no les estoy hablando acerca de panes, sino de guardar de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es posible que habiendo ciertos testigos estén con una mentalidad? Hagan memoria de lo que ya yo les mostré. Entonces Jesús le está diciendo: hagan memoria. Entonces cuando están en la tormenta, otro ejemplo, Jesús le dice a Pedro: ven, camina sobre las aguas. Este ejemplo la pastora lo está trayendo mucho. Y él comienza a caminar desde la perspectiva de arriba. Logró ir sobre los eventos físicos de que se supone que supiera, pero mirando solo al maestro, escuchando su voz. Pero en cuanto despegó la mirada del Señor, que empezó a mirar, yo me voy a hundir. El efecto de la naturaleza, que la gravedad a mí me la va a bajar. Hay una tormenta sobre mí. ¿Qué pasó ahí? Eso hizo ¡shup! Inmediatamente, como la bolita esta, bajó y se hundió. ¿Y qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste lo que yo te dije? Empezaste en fe y en una perspectiva desde arriba, pero terminaste viendo terrenalmente, te hundiste. Por tanto, no te quedaste en una fe sostenida, continua. Por eso el Señor nos ha estado hablando tanto del continuo. Fe sostenida, el continuo, presente continuo, presencia continua, fe continua. Porque no estamos en este tiempo para estar como la bolita esta que le mostré, de subir arriba y después bajar. Subir arriba, tiene que permanecer en el continuo. Así que el método puede ser tan contrario a la razón imaginable humana para que suceda lo que Dios anunció, como el camino, como lo del camino a la cruz. Miren, es que parecía hasta vergonzoso. Lo torturaron, lo despellejaron, lo clavaron,
parecía que Jesús estaba en una derrota total. Lo desfiguraron. O sea, aquello era para la razón humana, el enemigo venció. Pero para el plan de Dios, es que de esto yo me voy a glorificar, porque yo lo que voy a hacer es que me voy a montar en lo mismo que el enemigo me quiere hacer y lo voy a utilizar para glorificarme, porque al final de todo esto no es el enemigo el que queda en gloria, sino yo. Siempre en el cuadro completo, al final de la película, la gloria va a ser el Señor, va a ser del Señor. Así que en esa fe, con que Dios diga, es necesario que esto suceda, aunque yo no entienda nada, nosotros tenemos que caminar por esos escenarios, aunque tú no lo entiendas. Pero si el Señor ya dijo, es necesario que esto suceda. Así que, porque todo lo de Dios terminará siempre glorificado. ¿Qué pasó? Salió una noticia reciente de un terremoto de magnitud de 5.1 sacude el país de Irán en medio de su guerra con Israel. Seguido en el chat ni se escribe: temblará la tierra con nervios, se acerca el gobierno de justicia del Mesías. O sea, ella está tomando ese aviso que se lee, pero ella lo elevó a que es la señal de que pronto viene una manifestación. Y después la pastora lanza, recuerden la palabra profética que les lancé de Charlie Chan: viene un estruendo que sacudirá el suelo para Irán, sentirá su fuerza, será una señal de lo que vendrá, una sacudida de su gobierno, de su economía, de su religión. Haré que cada mano y cada pie se liberen de los grilletes que los atan y caminarán libres y marcharán por las calles, bla, 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 bla. La cosa es que ahí lo elevaron. El mundo, ¡wow! La tierra tembló. La iglesia elevaron la revelación. Está viendo el acontecimiento desde la perspectiva de arriba. Así que hay dos diferentes dimensiones: la de arriba, la de abajo. Y me es necesario que esto acontezca así. Entonces es hermano, cuando nosotros tenemos que remar. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro tuvo una buena intención, pero totalmente humana desde las emociones. No comprendes esto es parte de mi plan, Pedro. Entonces, ¿qué pasa? Que el camino de Dios, hermano, no es igual al de los hombres. Y para eso tienes que tener la mente apropiada, de eso se trata. La mente apropiada, pero para eso tenemos que estar pendientes a las cosas de arriba, no tanto a las terrenales, para ver desde la perspectiva de Dios, porque si no vamos a estorbar y vamos a hacer de tropiezo. ¿Saben qué me hizo el miércoles mientras estábamos en Soaking ahí? En quietud y en reposo, el Señor me hizo ver esta parte, me la hizo ver ahí en Soaking. O sea que en quietud y en reposo, Él te eleva las revelaciones. Y fue en Mateo 16, donde Pedro hizo la gran confesión de la identidad de Cristo bajo la revelación elevada de arriba. En ese mismo capítulo, ya ustedes saben que bajó a una perspectiva terrenal, almática, emocional, y no rema con lo que es necesario, es arrepentido. Pero después, en el capítulo 17, o sea, el evento que sigue después, 6 días después de esto, el Señor se lleva a 3 a otro monte más elevado, donde ocurrió la revelación de su identidad. Yo le dije que el monte de Cesarea quedaba al lado del monte Hermón. Y ahí se llevó a Pedrito, a Juan, y yo creo que el otro era Santiago. Santiago, exacto, Jacob. ¿Y saben qué altura tenía el monte Hermón, donde ocurrió la transfiguración del Maestro? 2.814
metros de pie, el punto más alto de la costa este del mar Mediterráneo. O sea, Sicómoro, 12 metros. Cesarea, el punto de la revelación, 300 metros. Y ahora yo me los voy a llevar para darles una revelación, una experiencia visual de las cosas de arriba, y donde van, no un susurro en el interior, es que van a escuchar la voz del Padre mismo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Usted va entendiendo? O sea, ahora yo me llevo a una relación mayor. ¿Por qué usted cree? Bueno, esa parte no lo voy a decir todavía. Te llevo una relación mayor, y vamos a coger el ejemplito de Pedro, para que ahora quedes marcado arriba y no estés bajando y subiendo. Porque con esta revelación se supone que estés marcado, te quedes ya arriba, en una perspectiva de arriba. ¿Y sabes lo que Pedro dijo cuando vio a Moisés y a Elías? Que son personajes del cielo manifestados allí. Vamos a hacer una enramada. Yo les hago una tiendita para que nos quedemos aquí. Pedro volvió a ver desde la perspectiva de los hombres. Vamos a quedarnos aquí. No, Pedro, porque cuando yo te elevo a una perspectiva desde arriba y tú tienes algo celestial, no es para que te quedes aquí. ¿Qué le pasa a la gente que muere y llega a estar en ese plano con esa experiencia de la que le estoy hablando? No quieren bajar. Pero el plan de Dios y lo que es necesario es que tú vayas ahora montado en una experiencia de arriba que te marcó para venir acá abajo, donde estaban los otros discípulos, y al mundo que te va a necesitar para lo que tú vas a proyectar. ¡Wow! ¿Entendieron, hermano? Y eso Dios me lo dio ahí, acostadita, hermanos. Así que tú vas a elevación espiritual y a tener perspectiva de arriba para hacer tu asignación aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra, como estaba puntualizando la pastora, no es mi hogar. La tierra es mi lugar de asignación. ¿Y saben quién visualizaba esto claramente? Juan el Bautista. Juan el Bautista sabía que la tierra era el lugar de su asignación. Y Juan el Bautista no puso la mira en las cosas de abajo. Mira, ni se casó. Juan el Bautista no estaba preocupado por la casa, ni por lo que vestía, ni por lo que comía, ni por... No, era hacer su asignación. Y le cortaron la cabeza porque se salió del territorio de su asignación. Porque usted y yo sabemos que se puso a pelear con el palacio, se puso a pelear con el sistema, y se puso a pelear con Herodías, que era Jezabel. Y ya tiempo atrás Jezabel había dicho: Elías, donde quiera que yo te encuentre, te corto la cabeza. Eso se quedó gravitacional. Y cuando Juan el Bautista se salió del lindero, hermanos, ¿qué pasó? Ese decreto, Juan el Bautista cargaba el espíritu de Elías. Ese decreto le alcanzó y le cortó la cabeza. Aleluya. Después de esa experiencia, Jesús en Marcos 9:1-32 vuelve y advierte a los discípulos que es necesario que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Miren, hermano, aquí Pedrito no fue de tropiezo, se quedó calladito. Ninguno ni siquiera se atrevió a preguntar. O sea, aunque yo no entienda, simplemente yo voy a confiar. Ahora, voy a terminar con esto último. ¿Para qué yo quiero tener esa perspectiva de arriba? Para quemarse con su plan. Porque o me eres de tropiezo,
o remas conmigo. Son dos linderos opuestos. A veces lo que tú consideras amigo es tu peor enemigo. ¿Por qué? Porque ese amigo a lo mejor lo único que quiere es darte a tu complacencia. Y dando a la complacencia evita el proceso. Es como las madres que son bien complacientes con los niños y nunca le da más que a la complacencia, y el niño nace más criado porque no aprende entre el bien y el mal. Entonces, Pedro quería el bienestar del maestro, ¿ok? Y el otro, sin embargo, está gemando, de acuerdo al plan que era Judas, por eso lo llamo amigo mío, está gemando. No quiere decir que lo que estaba haciendo estaba bien, pero yo soy de las que creo que Judas se fue entrando en codicia y él esperaba que el maestro tenía una idea preconcebida. Eso es lo otro que no se me queda. Nos perdemos el método con la idea preconcebida de que él venía a pelear contra el sistema. Y como Judas se decepcionó, tuvo el corazón entonces adecuado para que el enemigo lo usara, y Dios no se lo estorbó. Porque en Romanos 9 dice la elección de Dios. A unos puso para honra, a otros puso para deshonra. A uno le endurezco el corazón, y dice que cuando endurece el corazón del faraón para yo glorificarme, en arameo dice que endurecer el corazón es que él no estorbaba la inclinación mala que estaba en el faraón y la aprovechó. Claro. No es que se la ponía. Ajá, aprovechó. Es que la aprovechó. ¿Entiendes? Entonces, aleluya. Vamos a ver el ejemplo. Ya yo le di el ejemplo de Gálatas 6 en la pasada, no lo voy a tocar otra vez. Porque, hermanos, la misericordia es dirigida por el Señor. Y yo en Gálatas 6 le había dicho que hay unos momentos en que tú cargas a un hermano y lo ayudas a levantarse. Pero hay unos momentos en que lo tienes que dejar solo porque Dios está bregando en su proceso. Pero el ejemplo clásico es el de Necao y Josías. ¿Qué pasó con Josías? Josías era, dice la palabra, no hubo uno recto como él, un rey que hizo grandes reformas para volver al pueblo de Israel y a Dios. Y sin embargo, como hombre de guerra, acostumbrado a guerrear, no era el tiempo de guerrear. En ese momento Dios levanta a Necao, el rey de Egipto, para que vaya a combatir a Babilonia. Pero como él está acostumbrado a ser hombre de guerra, no fue a buscar la perspectiva desde arriba de Dios. Señor, ¿cómo tú quieres que yo vea esto? Sino que lo acostumbrado es Necao, rey de Egipto, por el territorio de Israel, tú no pasas. Por tanto, él se lanzó a combatir, pero ya Dios había dispuesto que el rey de Egipto iba a ganar esa guerra contra Babilonia. ¿Y qué pasó con Josías? Una flecha le alcanzó y murió. Porque estaba en el escenario, no vio desde la perspectiva de arriba, y se metió en un escenario que ya el plan de Dios había determinado algo. ¿Qué le pasó a Jonatán, hermanos? Jonatán vio desde la perspectiva de Dios el plan de Dios con David, no lo estorbó. Pero para mí el error de Jonatán es que se quedó en la casa de Saúl, que ya Dios había determinado un juicio contra la casa de Saúl. Si Jonatán se hubiera ido a la cueva de Adulam con David, quizás no hubiese hallado muerte, pero como en aquella guerra ya Dios había determinado que Israel, bajo el mando de Saúl, iba a perder, pero Jonatán no corrió de acuerdo a la perspectiva de Dios, estaba en el territorio. O sea, que si yo me muevo no de acuerdo a la perspectiva de Dios y caigo en el territorio, como le pasó al pueblo de Israel cuando Dios lo entregó a Babilonia. ¿Cuál era el plan de Dios? Quédense aquí, bajo Babilonia, siembren, vivan, cosechen y les va a ir bien.
Pero ¿qué pasó con los hombres de guerra y el rey Senaquerib? No, nos vamos para Egipto. Salieron. ¿Y qué pasó? En Egipto cayó un juicio y ellos murieron. No remaron de acuerdo al plan de Dios porque no miraron el asunto, no buscaron la perspectiva desde arriba y se movieron según la razón humana. Y cuando no remas de acuerdo al plan de Dios, eres de tropiezo. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Cuál era el plan de Dios? Él iba a eliminar una humanidad, que no lo va a volver a hacer, gloria a Dios. Pero si no le pone a Noé sordo y cierra la puerta, ¿qué hubiese hecho Noé? Una misericordia que le iba a hacer de tropiezo a Dios para su plan. Así que lo puso sordo. Hermanos, definitivamente, aquí Judas remaba de acuerdo al plan. Su acción cayó entre lo que es necesario que esto acontezca. Fue necesario porque empujó el escenario de lo que tenía que suceder. Jugó un papel crucial en el cumplimiento del plan redentor de Dios a través de la crucifixión y resurrección de Jesús. Entonces, cierro con esto para concluir. Nosotros vimos 3 estaciones de elevación y ascendencia espiritual, donde se comenzó a conocer a Jesús. Después, en una posición más elevada, se obtuvo una revelación directa de arriba. Después, en una posición más elevada todavía, se tuvo una visión ya de las cosas celestiales para marcarlo. Pero con todo y esto, hubo sube y baja de perspectiva. Entonces, ¿cuál fue el momento en que Pedro se quedó en una perspectiva al fin de arriba? Que con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Fue el lugar del aposento alto. Cuando vino esa llenura del Espíritu. Porque quiere decir, la pastora lo dijo hace poco también, por mí mismo no puedo. Pero tuvo que venir una llenura del Espíritu, donde al fin quedó en la perspectiva de arriba, en una fe continua sin fluctuar. Así que el camino de Dios, hermanos, no es igual al de los hombres. Y para eso tienes que tener la mente apropiada de ver desde la perspectiva de Dios, porque si no, estorbamos y somos tropiezo. Amén, amén, amén. Y nosotros le seguimos pidiendo al Señor y estamos en la espera de esa llenura del Espíritu de Dios para que nos mantenga desde esa perspectiva de arriba. Así que, hermanos, nos despedimos de los de Facebook y YouTube.